Vamos con el siguiente punto. Vamos a hablar un poco del paciente quemado. No vamos a manejar en cuidado crítico quemaduras pequeñas, pero sí es importante conocer un poco qué causas pueden causar una quemadura. No solamente está el calor, ¿verdad? Como tal, tocar fuego, una superficie caliente. También tenemos quemaduras por frío, ¿verdad? Usuarios que quedan atrapados en una cámara de congelación o que en países que acá no se ve en Costa Rica con temperaturas por debajo de cero, quedan al aire ambiente y sufren quemaduras por frío, ¿verdad? Eh, las quemaduras por electricidad también, el que cargas eléctricas viajen por el cuerpo superiores a las normales que el cuerpo maneja, sufren quemaduras y van a estar las quemaduras que pasan más inadvertidas, que es por agentes químicos, porque muchas de estas quemaduras lo que van a quemar es la vía aérea por inhalación de agentes químicos que son inoloros y tampoco que se logran ver. Eh, También agentes químicos que corroen pueden causar quemaduras a nivel cutáneo, pero por agentes químicos muy comúnmente son quemaduras de la vía aérea y son usuarios que van a llegar, usted los va a ver normales y es lo que hemos dicho, no podemos porque veo una persona sin lesiones, normal, hablando, respirando, no es un paciente crítico. Si esta paciente inhaló por mucho tiempo algún agente químico que le está causando destrucción alveolar y unas quemaduras de las vías aéreas, en breve va a entrar en un paro cardiorrespiratorio y no tomamos las predicciones del caso, ¿verdad? Que ya vimos que en cuidado crítico algo esencial es la prevención a través de la gran cantidad de escalas que hemos visto. ¿Ok? Es importante clasificar las quemaduras. Claro que sí, es súper importante clasificar las quemaduras. Las quemaduras las vamos a clasificar en tres grados. El grado 1, donde la quemadura va a ser a nivel de la epidermis, va a estar ese enrojecimiento, puede haber calor local y sensación de dolor ante la palpación o simplemente en contacto con el aire ambiente va a existir ese dolor, pero solamente ese enrojecimiento afecta únicamente la epidermis. Como pueden ver ahí, es muy importante esta imagen que añaden los cilios o los vellos de la piel en este tipo de quemaduras van a estar presentes. ¿Ok? Es, fuimos a la playa y nos quedamos dormidos sin bloqueador. No por eso se nos van a caer los vellos de la piel. Siguen presentes, pero sí vamos a tener cambios en la coloración. Las quemaduras de segundo grado, ahí sí va a afectar epidermis y dermis. Ya va a ser una afectación más profunda. Vamos a poder ver vesículas con agua o ampollas con agua. Ya hay una afectación un poquito más profunda del folículo piloso, por lo cual existe la posibilidad que estos vellos caigan o que ya no existan, ¿verdad? En el segundo grado. Entonces tenemos primer grado epidermis, segundo grado epidermis y dermis. Y para un tercer grado ya es una quemadura de un espesor total, ya no hay folículos pilosos, está afectado el tejido subcutáneo graso, vamos a ya no ver tal vez coloración rojiza, sino vamos a ver coloraciones tirando al violáceo o negro, porque hay totalmente muerte del tejido tisular y no hay capacidad de irrigación del sistema cardiovascular a esta piel porque todos esos conductos están quemados. ¿Ok? Entonces, es muy importante porque a algún momento tenemos que tomar decisiones. No es lo mismo que a mí me digan que llega un usuario con quemaduras de grado 1 a grado 2 a grado 3 y ya yo escucho quemaduras grado 3 ya yo enciendo mis alarmas. Pero todos hemos escuchado que cuentan la superficie del cuerpo. ¿Cómo sacan ese porcentaje de cuerpo que se quemó? Ok, vamos a ver
la superficie, cómo cuantificar el área de superficie quemada con la famosa regla de los 9. Esta es la regla más común, es la regla más utilizada cuando nos toca conversar de paciente quemado. ¿Cuál es la regla de las 9? Ok, vamos a tener que nuestro usuario, lo vamos a dividir, nuestro usuario adulto, ojo, adulto, porque el manejo del paciente quemado pediátrico es otro mundo. Dependiendo de donde estén ubicadas las quemaduras, así lo vamos a analizar. Si es la cabeza, es un 9%. Si es el tórax en su parte superior, va a ser 9% y en su parte inferior 9% para que el dorso sume 18%. Y la espalda, el torso, en su parte superior 9%, en su parte inferior 9% para que sume 18%. Los miembros superiores van a ser 9 y los miembros inferiores van a ser 18 cada miembro. ¿Ok? Y sin importar nada de la anatomía, la parte genital va a, va a corresponder al 1%. ¿Qué cambia en el niño? Ok, en el niño cambia que la cabeza en el adulto pasó de 9, en el niño va a pasar en 18%. ¿Por qué? Si hacemos memoria de la anatomía de los niños, la cabeza es muy grande en comparación al adulto. Prácticamente el niño, gran parte de su cuerpo es cabeza, un tercio. ¿Dónde hay el cambio? El cambio con el niño es que sus miembros inferiores, que todavía no están desarrollados, son más pequeños. Entonces aquí va el 9% que le añadimos a la cabeza, se le quitó a las piernas. 9% brazos, 14% cada pierna, 18% torso, 18% dorso. Área genital, 1%. ¿Ok? Con esto logramos sacar el porcentaje de superficie quemada. ¿Por qué? Acá está. Acá lo sacamos. Aquí están los cambios con niño y adulto. ¿Y por qué es importante? Ok, ya lo vamos a ver por qué es importante. Pero ¿qué son cuidados básicos que vamos a tener con estos usuarios? Vean, esto es elemental en un paciente gran quemado o un paciente que la superficie quemada o bien la severidad de las lesiones es tal que hay que ponerle atención a la diuresis. ¿Por qué? Estos pacientes hay que mantenerlos sobrehidratados porque por la pérdida de la integridad cutánea van a tener fuga de líquido importante, tanto del tercer espacio intersticial como también de los vasos y el sistema linfático. Estos pacientes hemos visto que las quemaduras supuran una secreción amarillenta, casi translúcida. Esa fuga hace que nuestros usuarios pierdan volumen. Esa pérdida de volumen, siempre el aparato yuxtaglomerular del sistema renal es muy sensible a los cambios de volumen intrínsecos. Entonces, un usuario que tiene una pérdida de volumen siempre se va a ver afectado el sistema renal y va a cortar diuresis. Un usuario que corta diuresis y que ya hay un fallo renal es un punto a tomar en cuenta en un SOFA, que un SOFA nos dice la gravedad de un paciente. Perdón. Siempre hay que mantenerlo, ojo, no dice hidratado, sobrehidratado. Un paciente quemado lo voy a sobrehidratar, pero no lo voy a hacer de manera empírica. Vamos a estudiar fórmulas para saber cómo sobrehidratar a ese paciente. Una de las grandes complicaciones del paciente gran quemado, vigilar por signos de infección. ¿Ok? Nuestros usuarios con quemaduras tienen este, este, nuestros pacientes con quemaduras al tener ruptura de la piel, que la piel es la primer barrera de defensa del cuerpo, van a estar propensos a la invasión de cualquier patógeno.
¿Por qué vamos a vigilar siempre el patrón respiratorio? Lo que hablábamos, hay usuarios que no les vamos a ver las quemaduras externas, pero van a tener quemaduras de la vía aérea por inhalación de agentes químicos o inhalación de aire sumamente caliente. Hay que vigilarlo. Y muy importante, siempre, siempre sí, sí y siempre sí, estos usuarios hay que mantener las lesiones cubiertas con apósitos no adherentes, que tengan vaselina o glicerina. Nunca vamos a colocar un apósito que sea adherente o un apósito que no esté impregnado de glicerina o vaselina, porque lo que va a hacer es entrar en contacto con la ruptura de la piel, se va a adherir y a la hora que tengamos que hacer las curaciones, que tengamos que hacer los cambios o las limpiezas profundas, ya sea quirúrgica o no quirúrgica, al tener que quitar ese apósito que es adherente, vamos a traernos piel que era normalmente tejido de epitelización o de cicatrización y lo que vamos a hacer es retroceder lo que el cuerpo ha hecho hasta el momento. ¿Okay? Vamos a hablar un poco del manejo del niño quemado. En el niño vamos a tener especial cuidado cuando sea más del 10% de superficie quemada. Si en el niño la superficie quemada supera el 10%, tenemos que tomar precauciones. ¿Y cómo hace el primer abordaje? Vamos a sobrehidratarlo de la siguiente manera. Menores de 2 años, vamos a darle infusión de 150 a 200 mililitros por hora. Esto es por vía intravenosa. Y si son mayores de 2 años, entre 200 a 250 mililitros por hora. Estas infusiones que les estoy hablando aquí, de manera tan simple y llana, son en nuestro primer abordaje. Nosotros agarramos, nos llega nuestro usuario gran quemado, un paciente con más del 10% de superficie quemada, siendo niño, es una considerable, superficie quemada. Vamos una vez a canalizar accesos venosos y vamos a empezar con esta infusión, ya sea de solución Ringer, solución Harman o solución fisiológica, cualquiera. De preferencia la solución Ringer, pero si solo tenemos cloruro de sodio al 0.9%, lo iniciamos para comenzar a subir volumen. ¿Okay? Esta es la primera intervención. Ya después, de manera más profunda, ¿verdad? Vamos a entrar a cómo hacer las infusiones más específicas del paciente gran quemado. Estudios muestran que los niños requieren más líquido que un adulto en igual superficie quemada. Eso lo vamos a decir porque va a variar mucho la fórmula de Parkland, que es lo que vamos a estudiar ahorita, la fórmula de Parkland para abordar el paciente quemado. Existen un montón de fórmulas, Parkland modificado, Fotón. Existen un montón de fórmulas que nos dicen cómo tenemos que sobrehidratar a estos pacientes. Me gusta utilizar la de Parkland y explicar la de Parkland porque es muy simple y es muy fácil de recordar. Ok, dijimos que si es más del 10% de superficie quemada del niño, ya se considera un paciente gran quemado. En el adulto, vamos a hablar de más del 25% con quemaduras de segundo grado o tercer grado. En el niño, cualquier quemadura que supere el 10%, sea grado 1, grado 2 o grado 3, ya es un gran quemado. En el adulto, las quemaduras de primer grado no las vamos a considerar como gran quemado. Pero las de segundo y tercer grado que superen el 25% de superficie corporal quemada, sí la vamos a manejar como un paciente gran quemado, principalmente si hay ruptura o discontinuidad de la integridad cutánea. ¿Cómo vamos a aplicar esta fórmula? Ok, va a ser para las primeras 24 horas la fórmula de Parkland. Para niño vamos a utilizar 5.8 mililitros por kilogramo de peso por superficie corporal quemada en las primeras 24 horas. El 50% de este cálculo lo vamos a administrar en 8 horas.
El otro 50% se va a administrar en las siguientes 16 horas. Veamos. Veamos. Vamos a suponer, tenemos, ingresas a nuestra sala mayor de urgencias un niño con una superficie total de 25% de superficie corporal quemada. ¿Ok? Este niño, hacemos el cálculo y pesa aproximadamente 30 kilos de peso. ¿Ok? Vamos a ver que entonces la fórmula nos dice que para este niño 5.8 es la constante de la fórmula de Parkland y vamos a multiplicar 5.8 por 30 por 25, nos da un total de 4.350 mililitros en 24 horas. Esta es la infusión total que tengo que hacer de solución Ringer, solución Harman o solución fisiológica para poder sobrehidratar este niño. 4.350 mililitros en 24 horas. Me dicen que el 50%, o sea, 2.175 mililitros, tengo que pasarla en las primeras 8 horas. Y que el restante 2.175 lo tengo que pasar en las 16 horas finales de estas 24 horas del abordaje del paciente gran quemado. Quiere decir que estos 2.175 lo divido entre las primeras 8 horas y tengo que poner mi infusión a 271 mililitros por hora. ¿Ok? Un niño de 30 kilogramos con 25% de superficie corporal quemado, se aplica la fórmula de Parkland, nos da que en las primeras 8 horas de este usuario tiene que tener una solución sí o sí a 271 mililitros por hora. Los siguientes 2.175 que tienen que pasar después de estas 8 horas, tienen que pasar en 16 horas. Va a ser a 135 mililitros por hora. ¿Ok? Sí, esa fórmula es para pediátricos. Esta es la fórmula de Parkland para el manejo de este usuario pediátrico. Ya vamos a ver cómo cambia la fórmula para adulto. ¿Qué nos dice la fórmula de Parkland? Lo que nos dice es que el niño va a requerir mayor porcentaje de líquido en igual porcentaje de superficie quemada porque los niños pierden más fácil líquido y las quemaduras para ellos van a ser más extensas. Que el cálculo va a ser en primeras 24 horas, 5.8 por kilogramo por porcentaje de superficie corporal quemada. Se administra el 50% en las primeras 8 horas y el restante en 16 horas. En este caso que vimos, las primeras 8 horas vamos a tener una infusión a 271 mililitros por hora y las siguientes 16 horas 135 y ahí evaluamos con gasto urinario, con exámenes de laboratorio de función renal, cómo va a ser las siguientes horas de infusión y si va a requerir que le pongamos coloide o albúmina. ¿Qué es lo que pasa en el adulto quemado? ¿Cómo se maneja el adulto quemado? Ok, en adulto quemado el Parkland será, la constante va a ser 4. Ven ahí donde hubo el cambio. Parkland para niños es 5.8.
En adultos va a ser 4 para las primeras 24 horas. Se respeta lo mismo para el 50% de la infusión en 8 horas y el restante en 16 horas. Vamos a ver. Tenemos un adulto. Ya tenemos que la constante es 4 de Parkland. Es un usuario que pesa 70 kilogramos, ¿ok? Y tiene una superficie corporal quemada del 35%. Sacamos nuestro cálculo. Esto nos da un total de 9,800. ¿Ok? Ese es el volumen que tengo que brindarle a mi usuario en 24 horas. Pero el 50%, que va a ser 4,900, se lo tengo que dar en 8 horas. El siguiente 50% se lo tengo que dar en 16 horas. ¿Ok? La infusión de mi usuario en las primeras 8 horas va a estar a 612 mililitros hora. Como ven, es una dosis muy alta. Posiblemente un acceso venoso periférico de bajo calibre no me va a tolerar una infusión de estas. Tengo que tomar esa prevención. Y las siguientes 16 horas, mi infusión va a estar a 306 mililitros hora. Así es como se aborda un paciente con fórmula de Parkland, un paciente gran quemado, porque estos pacientes, su principal problema es el shock hipovolémico por pérdida o escape o fuga de líquido intersticial por la ruptura de la continuidad cutánea. ¿Ok? Entonces, por eso una de las grandes cosas que vamos a ver en nuestros usuarios es que van a estar sobrehidratados. Necesitamos que esos usuarios estén sobrehidratados. ¿Ok? Y por eso aplicamos esta fórmula, la fórmula de Parkland. Como vimos, lo que modifica es la constante porque el niño va a requerir más líquido, ¿verdad? El niño va a ocupar una constante de 5,8 y el adulto va a ocupar 4 como constante para las primeras 24 horas. Siempre vamos a valorar que nuestros usuarios, después de estas primeras 24 horas, por la fuga de líquido, posiblemente van a tener reducida la presión oncótica o la presión de las proteínas y vamos a necesitar en las siguientes después de las primeras 24 horas, dar una infusión de albúmina en ciertas ocasiones. Eso lo vamos a saber cuando logramos valorar los laboratorios del usuario y vemos las proteínas totales y el valor total de albúmina. ¿Ok? Ahora vamos a ingresar de nuestro paciente politraumatizado. Tenemos nuestro paciente politraumatizado, que puede ser un paciente quemado por el politrauma o puede ser un paciente neurocrítico. ¿Ok? Un paciente neurocrítico. El paciente neurocrítico pues tiene muchas particularidades, es un paciente muy sensible a cualquier cambio de posición, inclusive si usted no es lo mismo el manejo de un paciente neurocrítico en la costa, a nivel del mar, a que si usted lo tenga en la parte más alta de su país. Eso va a modificar mucho el manejo de su paciente neurocrítico. En realidad, va a haber todo un bloque de paciente neurocrítico,
pero aquí lo que vamos a brindar es como una introducción de este paciente neurocrítico, ¿ok? ¿Qué va a ser algo esencial, elemental del paciente neurocrítico? La PIC. La PIC se define como la presión que existe dentro de la bóveda craneal. Se ha establecido que el funcionamiento cerebral es adecuado con valores de PIC los siguientes, ¿ok? Un paciente adulto que tiene PIC entre 10 y 20 milímetros de mercurio es normal. En niños va a ser de 3 a 0.7 milímetros de mercurio. Y en recién nacidos va entre 1.5 a 6. Como ven, se intercalan los valores de el recién nacido y niño. Esto va a depender mucho del tamaño del niño. ¿Ok? Valores de PIC entre estos. ¿Y cómo se valora el PIC? El PIC se valora haciendo colocando un catéter dentro de la bóveda cerebral, craneal, perdón, para medir la cantidad de presión que ejerce lo que tengamos ahí. ¿Por qué me refiero a lo que tengamos ahí? Okay, porque las causas de aumento del PIC, de la presión intracraneal, puede ser por la ruptura de un aneurisma o una hemorragia subaranoidea. ¿Qué estaríamos midiendo en esa PIC? Pues lo que estaríamos midiendo es la presión que ejerce la sangre dentro de esa bóveda craneal que no debería estar ahí. Un tumor cerebral. Un tumor cerebral va a desplazar el cerebro para algún lado y va a aumentar la presión intracraniana. La encefalitis. La encefalitis es una inflamación del cerebro, ya sea por traumatismo o puede ser por infección. Hidrocefalia, que es aumento en nuestro cerebro dentro de la bóveda craneal, eh, tiene una cierta cantidad de líquido que no permite que el cerebro se pegue a las paredes del cráneo, ni que sus movimientos sean bruscos o de fricción dentro de la cabeza. El aumento de ese líquido del cerebro, del líquido cefalorraquídeo, va a causar pic alto. Hemorragias cerebrales por hipertensión, o sea, sangrado porque la presión va a estar muy alta. Si ya le añadimos una cantidad considerable de líquido más por la sangre, pero además ese líquido que llega al cerebro llega con gran presión porque la presión arterial está elevada, es un paciente que ese pic se nos va a elevar considerablemente. ¿Cuál es uno de los grandes problemas? Y lamentablemente al momento del día de hoy no sabemos qué va a pasar con la ciencia futuro. Es un problema irreversible que por aumento de la presión intracraneal nuestros usuarios sufran de una herniación de cerebro. ¿Qué es una herniación de cerebro? Es tal el aumento de presión, ya sea por compresión de un tumor o por aumento de algún líquido, ya sea sangre o líquido cefalorraquídeo, el cerebro se va y se introduce en el canal cerebral. Un pequeño orificio donde entra la columna la columna entra y hace contacto con el cerebro, que el cerebro baje por ahí y se meta en ese canal. Una vez que el cerebro llega a meterse en ese canal y se produce una hernia, el usuario está con muerte neurológica. No hay nada que hacer. Por eso es que nosotros tenemos que estar pendientes de los niveles de presión intracraneal, porque en el momento que nuestro usuario tenga una herniación de cerebro, no hay nada que hacer. Tenemos usuarios que entran en paro cardiorrespiratorio, podemos darle compresiones torácicas, podemos darle ventilación. Tenemos un usuario con una infección, podemos darle antibióticos, podemos hacerle lavados quirúrgicos. Tenemos un paciente con una hemorragia severa, podemos brindar compresión. Hay sin fin de cosas que podemos hacer con diferentes patologías, pero con una hernia de cerebro no hay nada que hacer, es irreversible. Inclusive que un corazón se detenga lo puedo revertir, pero una herniación de cerebro no se puede revertir. Por eso es que hay que estar tan pendiente de un paciente neurocrítico como están las presiones intracraneales. Por eso es que inmediatamente que tenemos sospecha de aumento del PIC, nosotros lo que vamos a hacer es colocar ese catéter.
para poder medir esa presión intracraneal y tenerlo vigilado. Ok, ¿cómo se mide una PIC? Aquí tienen ¿cómo se hace? Se introduce a través del cráneo, se hace una ruptura del cráneo y se introduce un catéter para medir la presión que hay en ese cerebro. Cosas importantes. El sensor del PIC tiene que estar alineado al lóbulo de la oreja del usuario. ¿Ok? Yo no puedo tener esto elevado o esto bajo porque si no me va a dar falsos positivos. Tiene que estar alineado al lóbulo de la oreja el transductor. ¿Ok? Muy importante, como ven por acá, el usuario tiene sí o sí que pasar con la cabecera a 45 grados. Podemos disminuir a 30 grados, pero no podemos bajar de 30 ni subir de 45. ¿Cuándo vamos a bajar de estos 45 grados? Cuando veamos que la presión es demasiado alta. Cuando aquí nos marque presiones muy elevadas de presión intracraneal, pudimos disminuir la altura de la cabecera del semifowler de nuestros usuarios, pero nunca podemos descender de los 30 grados, pero podemos llegar hasta 45 y lo ideal, según los últimos estudios, es mantenerlo a 45 grados. Tiene que tener un transductor, ¿ok? Porque esta medición de PIC lo podemos hacer manual, pero actualmente los equipos traen un transductor que lo podemos conectar a un monitor y nos da la PIC en tiempo real. ¿Ok? Cuando hay aumento de la presión intracraneal, nosotros podemos liberarla con cierto drenaje de líquido cefalorraquídeo. Por eso tiene que tener una bolsa de drenaje donde vamos a ir cuantificando cuánto hemos sacado a través de esta ventriculostomía para medición de la presión intracraneal. ¿Ok? Este usuario, para los cuidados diarios, para exploración, para revisarlo, no podemos disminuir esta cantidad de elevación. No porque tengamos que colocarle una sonda, que tengamos que cambiarlo, que queramos examinar abdomen, que queramos auscultar pulmones, vamos a disminuir la cabeza porque si no lo que vamos a hacer es o que disminuya la presión intracraneal y si bien lo levantamos mucho, aumento la presión intracraneal, la disminución de la presión intracraneal lo que puede causar es muerte cerebral y el aumento que se hernie el cerebro y también va a haber muerte cerebral. ¿Ok? Nuevos conceptos del manejo de la presión intracraneal. Antes se trataba de manejar pacientes con hipocapnia porque se creía que el paciente que estaba hipocápnico disminuía la presión intracraneal. Hay múltiples estudios que nos han dado a entender que la hipocapnia lo que causa es más bien una vasoconstricción y lo que puede hacer es disminuir el flujo de un cerebro que ya está sufriendo por aumento de la presión intracraneal y que ante un deterioro o una disminución del flujo sanguíneo por hipocapnia podría ser contraproducente. Tiene que haber un cuidado cercano de la temperatura. ¿Por qué? Si tengo aumento en la bóveda craneal, donde está cerca el control de temperatura, puede ser que esa presión que se esté ejerciendo al centro de control de temperatura comience a causar aumentos de temperatura, activación de pirógenos para que nuestro usuario entre en fiebre, pero no es porque nuestro usuario tenga fiebre como reacción secundaria a una infección, sino que es por compresión del centro de control de la temperatura y eso nos diría que la presión intracraneal está aumentando. Por eso tenemos que estar constantemente vigilantes del aumento de presión de temperatura. Y los niveles de glucosa necesito que sean óptimos. ¿Por qué? Sigue usándose los glucocorticosteroides a dosis muy altas para tratar de controlar inflamación cerebral. Recordemos que todo medicamento va a tener lugares donde es más difícil que llegue por considerarse santuarios. Ejemplo, los testículos del hombre se consideran un santuario porque cuesta
cuesta fuertemente que cualquier medicamento llegue al área de los testículos. Igual el hueso cuesta que un medicamento llegue, por eso es que una osteomielitis tenemos que dar cobertura antibiótica de amplio espectro por mucho tiempo. Lo mismo pasa con cerebro, traspasar la membrana cerebral con medicamentos es complicado, por eso tenemos que utilizar glucocorticosteroides a dosis muy altas para tratar la inflamación cerebral. ¿Y qué es lo que, uno de los principales efectos secundarios de los glucocorticosteroides? En efecto, como ustedes lo están pensando, aumento en los niveles de azúcar. Aumentos en los niveles de azúcar va a causar lesión de órgano blanco. ¿Quién es un órgano blanco? El cerebro. Como podemos ver, es un círculo vicioso que tenemos que estar controlando. Tengo inflamación de cerebro, necesito bajarla con glucocorticosteroides. Glucocorticosteroides aumentan niveles de azúcar altos, lesionan órgano blanco. ¿Quién es un órgano blanco? El cerebro que está lesionado y necesito darle glucocorticosteroides. Y ahí va ese círculo que tenemos que tener atención porque podríamos estar por administrar medicamentos para disminuir la presión intracraneal por inflamación, estar causando daño en el mismo cerebro, pero por niveles altos de glucosa. ¿Okay? Y siempre en pacientes neurocríticos vamos a buscar el coma barbitúrico. ¿Okay? Ok, el coma barbitúrico. Nuestros usuarios neurocríticos los vamos a necesitar en un coma barbitúrico, que es muy diferente de tenerlos en una sedación. Ok, tenemos esto, el BIS. El BIS es un monitoreo del espectro cerebral. ¿Okay? Lo vamos a utilizar para ver si nuestro usuario está o no está en coma o sedación o está consciente. ¿Qué es el BIS? Es el índice biespectral. Es algo parecido a un electroencefalograma, nada más que el electroencefalograma es muy sensible para decirnos cuáles ondas cerebrales estamos viendo, alfa, beta o cualquiera de las que estén presentes si son ondas de convulsión. ¿Okay? El electroencefalograma es muy específico. Por darles un ejemplo, el electroencefalograma es un electrocardiograma de 12 derivaciones, es sumamente específico. El BIS es como un monitoreo cardíaco no invasivo que solo estamos viendo D2. El BIS solo estamos viendo que exista o no exista trabajo eléctrico cerebral y cómo se está comportando o qué tanta cantidad tiene. En el BIS es un monitoreo no invasivo. Se colocan unos parches a nivel de la frente de nuestro usuario que va a medir los impulsos eléctricos del cerebro y nos lo va a representar en gráficas. ¿Ok? Y nos va a dar un número. Ese número es el grado de BIS que va a tener nuestro usuario. Es muy importante esta escala de acá. Esta escala de acá nos muestra si el BIS está bien o no está bien colocado. Un BIS que tenga las líneas por debajo de 2 es un BIS que no está siendo funcional. Ya sea que una parte del parche se despegó o por sudoración, cremas, aceites o cualquier cosa que vaya a interrumpir la conducción eléctrica del cerebro al BIS, está causando una interferencia. Por eso siempre lo necesitamos mantener entre 3, 4 o 5 líneas. Este índice bispectral nos va a medir el nivel de sedación. Se utiliza mucho para en paciente crítico ver qué tan bien está el paciente sedado, porque ayer conversábamos que los agentes estresores en nuestro usuario, el aumento de estrés va a liberar, va a disminuir la dopamina, liberar adrenalina. Eso no es beneficioso para nuestro usuario. Entonces, por eso necesitamos mantenerlos en un nivel de sedación. Pero acá estamos hablando de un coma barbitúrico. ¿Qué es lo que sucede? Que un usuario que esté con un BIS entre 40 y 60 es un usuario que tiene un nivel de sedación aceptable.
Es un usuario que está dormido tranquilo, está dormido y no está sufriendo de dolor, no está consciente de todo lo que se le está haciendo, ni está sintiendo algún tipo de dolor. ¿Okay? Este monitoreo es muy fácil de utilizar, no tiene su gran complejidad, es mínima, no es invasivo, no hay que causar ninguna ruptura de la piel, no necesita la colocación de ningún catéter. Lo único que tenemos que vigilar es que la superficie de la piel donde lo vamos a colocar esté limpio, no esté con agentes externos y que quede bien colocado, como lo dice el mismo parche. Un usuario va a estar con una conciencia adecuada cuando el BIS nos marque más de 100. Si este BIS supera kilo 100, es un paciente que no está sedado, está consciente, se está dando cuenta de todo y todo lo está sintiendo. En paciente neurocrítico, para poderlo llevar a un coma barbitúrico, vamos a necesitar BIS por debajo de 40. Hay múltiples estudios recientes, sumamente recientes. El año pasado, Lancet hizo una publicación de un artículo bastante interesante donde nos hablaba que mantener la actividad cerebral reducida por las primeras 24 horas de un paciente neurocrítico demostró cómo la sobrevida supera el 55%. Son pacientes que mientras más logremos detener el cerebro de actividad eléctrica que tiene una presión intracraneal alta, si logramos llevarlo a un coma barbitúrico va a ser sumamente beneficioso, aumenta la sobrevida en más de un 50%. En dado caso de que no contemos con barbitúricos o que los efectos secundarios de los barbitúricos sean muy fuertes, también hubo un estudio reciente, ese fue de este año, ese lo hicieron en Estados Unidos, que hablaba de utilizar propofol como el sedante para llegar a un BIS por debajo de 40. ¿Cuál es el beneficio que tenemos con el propofol? Que es de un rápido despertar. Los usuarios que utilizan propofol van a despertar de manera rápida y se logra también de manera rápida llegar a niveles de BIS bastante bajos. ¿Qué es uno de los grandes problemas de propofol? Que el propofol es una base lípida. Si son pacientes obesos, diabéticos, dislipidémicos o que ya han tenido historia de enfermedad coronaria o una enfermedad de ictus por obstrucción del flujo sanguíneo cerebral, son usuarios que con dosis altas de propofol podrían verse complicaciones. Entonces, ahí tenemos que valorar si son más fuertes los efectos secundarios barbitúricos o si bien es más fuerte el efecto de la base oleosa del propofol. En resumen, el paciente neurocrítico lo que va a necesitar es una solución de la razón que le está causando el aumento de la presión intracraneal. Para medir la presión intracraneal necesito colocar un catéter de PIC. Para medir la presión intracraneal, este catéter de PIC va a ser invasivo. Necesitamos entrar a la bóveda cerebral para colocar este catéter. Los cuidados de este PIC es mantener la cabeza entre 30 y 45 grados de elevación, que el transductor del PIC esté alineado con el lóbulo de la oreja en todo momento de nuestro usuario. No vamos a subir ni bajar la cabeza de nuestro usuario. Cambios en esto va a producir problemas, aumentos o disminución de la presión intracraneal, que también vamos a cambiar ciertos paradigmas que existían del manejo de paciente neurocrítico, donde antes se creía que un paciente hipocápnico era mejor, ya nos dimos cuenta que no, que el control de temperatura tiene que ser constante, frecuente, hay que estar muy vigilante de las pupilas para buscar cualquier cambio que sea sugestivo de que el cerebro se pueda herniar, porque un cerebro herniado es irreversible, y buscar mantener nuestros pacientes en coma barbitúrico si tenemos la posibilidad
de colocar un BIS, un índice biespectral, para saber el nivel de sedación o si está en coma total nuestro usuario, sería lo ideal. Y que tenemos que tener nuestros usuarios por debajo de 40 en el BIS. ¿Ok? Nuestro paciente politraumático que iniciamos hoy de cuidado crítico, ya vimos que se puede ver sometido a quemaduras, vimos cómo se clasifican, cómo se saca el porcentaje corporal quemado, vimos cuáles son los principales cuidados, además de cómo lo esencial en estos usuarios es la sobrehidratación y vimos a través de la fórmula de Parkland cómo atender niño y adulto. Después, nuestro paciente politraumatizado puede ser un usuario neurocrítico y vimos los cuidados del paciente neurocrítico. También nuestro usuario politraumatizado puede estar puede ser afectado por una infección, ya sea secundario al politrauma o que la infección sea lo que lo esté llevando a estar en una unidad de cuidado intensivo.